¿Tuvo Cristo en el infierno? ¿Tuvo Jesús después de la cruz del Calvario en el infierno? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. O sea, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario con todo el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. O sea, Dios Padre puso sobre él el pecado de toda la humanidad para castigar ese pecado en Cristo. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque esa relación, esa conexión que había entre hijo y padre en la cruz del Calvario se cortó. Esa relación, esa conexión se cortó porque el Padre no tiene relación con el pecado, no puede tener relación con el pecado. Lo más terrible que Cristo veía en la cruz del Calvario, por eso el Señor no quería pasar por ahí, no quería pasar por ahí porque esa conexión se iba a romper por cuanto iba a llevar el pecado de la humanidad encima. Y entonces tuvo que decir, al sentir el vacío que le quedaba en el alma, al apartarse Dios de su Hijo, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sigue diciendo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 7, versículo 13. Cristo fue hecho maldición por nosotros en la cruz del Calvario porque fue colgado de un madero y llevó toda la maldición. Entonces, Él se hizo maldición por nosotros. Entonces, una persona que muere con todo el pecado de la humanidad, de asesinato, de suicidio, de robo, de hurto, de violencia, de tanta pecado, de inmundicia de todo tipo, era el pecado que Cristo llevó encima. Cristo sintió encima todo lo que esa maldad, esa iniquidad. Cristo la sintió, la llevó en la cruz del Calvario y el Padre se alejó de él. Él estuvo solo en la cruz del Calvario llevando todo el pecado de la humanidad. Entonces, una persona que muere en pecado y en maldición no puede ir al paraíso. Dice, porque Dios no estaba jugando ni haciendo algo en apariencia para que nosotros creyéramos. No, la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La cruz del Calvario es un triunfo, es el triunfo de Cristo Jesús. Entonces, y no era un juego, triunfó sobre las tinieblas de una manera pública. Una persona que en esas condiciones no podía ir al paraíso o a otro sitio. Él tenía que seguir la línea de los que mueren en pecado. Y que Cristo, así como murió en pecado en la cruz, llevando el pecado de la humanidad, ningún pecado propio, pero llevaba el pecado de la humanidad, así, y llevó la maldición también en la cruz. Entonces, cuando Él falleció, Él fue al infierno. Y la Biblia nos habla así, la Biblia nos habla de que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, algo que está comprobado por los científicos, que dice que el centro de la tierra es fuego. Hablando del sacrificio de Cristo, dice así: y eso que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Efesios capítulo 9, Efesios capítulo 4, versículo 9. Aquí está hablando Pablo sobre la obra de Jesucristo. Y dice: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? O sea, Cristo subió hasta lo más alto, porque primero bajó a lo más profundo, se humilló hasta lo sumo y fue hasta el infierno, y Dios lo levantó y lo puso entonces a la diestra de su gloria en las alturas. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y aquí no está diciendo que Él no está hablando prácticamente con tanta claridad que Él no fue al paraíso, sino que Él fue a las partes más profundas de la tierra. Eso es el infierno. También dice así, hablando sobre el mismo tema, dice: esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Esto es en Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. En varias partes dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Cristo no fue resucitado de entre los vivos, porque en el paraíso estaban vivos, esperando resurrección. Pero acá nos habla que Cristo fue levantado de entre los muertos.
Cristo estaba muerto y Él también nos da testimonio de eso. Cristo no fue que hizo la simulación de que murió en la cruz del Calvario y después se fue al cielo. Eso es erróneo, eso es blasfemia prácticamente, porque la Biblia enseña otra cosa, la Biblia nos enseña la verdad. La Biblia nos dice que Cristo bajó a lo más profundo y tuvo 3 días, él mismo lo dijo, iba a tener 3 días en las entrañas de la tierra, tuvo 3 días y 3 noches en el infierno y de ahí fue resucitado, porque Cristo cumplió el proceso de todos los que mueren en pecado para salvar a los que mueren en pecado. Entonces, Cristo fue prácticamente nos sacó a nosotros del infierno, murió por nosotros en la cruz, fue al infierno por nosotros y cuando Él salió del infierno, salimos nosotros con Él para recibir vida eterna junto con Él. Eso es la verdad de Cristo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor Jesucristo hablando así. Hablando del mismo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo Señor Jesucristo dice que él vive, pero Él estuvo muerto. Esto no es algo simbólico, esto no es poético, esto es la verdad del sacrificio de Cristo. Por eso es que Dios nos exige tanto a nosotros y nos pide que vivamos en santidad y que honremos la sangre de Jesucristo. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque Dios nos pide tanto, porque Cristo dio todo lo que tenía. Cristo se despojó a sí mismo de su gloria, de su majestad, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y fue al infierno por nosotros y de ahí fue rescatado para que nosotros vivamos en pecado, para que nosotros sigamos viviendo una vida vieja con malicia, con impureza, haciendo lo que nos da la gana. No, Él murió en la cruz del Calvario y fue al infierno y resucitó para que nosotros, los que le sigamos, vivamos una vida santa, haciendo su voluntad, para que le honremos, para que demos testimonio al mundo de que fuimos salvados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Cristo sí fue al infierno y no fue al infierno solamente a predicarle a las almas que estaban allí. No, Él fue al infierno porque Él fue como murió. Murió en maldición y murió en pecado y fue allí y de allí fue levantado por Dios. Y en una manera simbólica nosotros fuimos levantados con Él. La Biblia dice que fuimos resucitados con Cristo porque con Cristo fuimos crucificados y con Cristo fuimos resucitados. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años enseñando y estudiando la palabra del Señor. El Señor me ha permitido que escriba más de 25 libros de diferentes temas. Profecía, doctrina, de Apocalipsis, de revelaciones espirituales, sobre la tibieza espiritual, tantos temas. Y usted puede conseguir esos libros en Amazon. Le voy a dejar un link en la descripción de este video para que los que quieren avanzar más, profundizar en la vida espiritual, lo puedan conseguir. También voy a dejar 2 videos por acá que son muy interesantes, tienen mucha profundidad espiritual, va a ser de bendición. Y le invito para que usted sea partícipe de compartir el evangelio a más personas en el mundo entero. Tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrarle este video a más personas en el mundo entero y usted será parte de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.